agradecer al doctor Carlos Cuadrado Serranillos y dar la bienvenida pues al presidente del Colegio Federal, que pues es el turno de su ponencia titulada ¿Cómo elaborar una pericial con método SICOP? Doctor, pues comparto la presentación, y pues bienvenido. Pues muchas gracias. Por ahí le solicitaría a todos nuestros asistentes si pudiéramos inhabilitar la cámara para que no haya dispersores. Es muy agradable estarles viendo, pero para las presentaciones creo que sería muy adecuado que pudiéramos poner inhabilitada esta cámara, lo mismo que los micrófonos. El maestro Edgar, bueno, es el que autoriza el audio. Y bueno, también sus preguntas ahí en el chat serán bienvenidas. Bueno, pues vamos a dar paso a lo que es CIPOC. Es el psicología del que postea. Fíjense ustedes que últimamente, no solamente con la pandemia, nosotros hicimos el doctorado allá en Reino Unido y mi tesis que se presentó fue la perfilación por medio de las redes sociales, que precisamente uno de los sínodos fue el doctor Carlos Cuadrado Serranillos con la Academia Internacional de Reino Unido. Y bueno, este trabajo tiene 2 años, fue a raíz de un artículo que me solicitó uno de nuestros ahora delegados en Argentina, el licenciado Diego, y entonces nosotros vimos la necesidad, perdón, vimos la necesidad que teníamos que tener un instrumento en el que pudiéramos detectar algunas psicopatías, alguna cuestión psicológica por medio de lo que las personas postean. Hemos visto nosotros que cada post que nosotros hacemos en las redes sociales, pues dice mucho de nosotros. Este trabajo que ustedes están viendo en sus pantallas es la pericial que me solicitaron una empresa. Hay los nombres, pues no son los verdaderos, por supuesto, por protección de la carpeta de investigación que está inclusive en proceso, pero era necesario que ustedes conocieran. No solamente es un instrumento que sirve para psicólogos forenses, sino en realidad para las distintas áreas forenses, la criminología, la criminalística, porque es un método en el que nos vamos a valer de lo que la gente postea en las redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Snapchat, en lo que es esto de intercambio de las fotografías. Entonces, aquí les estoy poniendo la pericial que hice, que consta de 27 fojas. Entonces, vamos a empezar nosotros por poner el nombre del imputado, el delito en el que está señalando la carpeta de investigación, y bueno, ahí qué número de carpeta de investigación. Posteriormente viene la fecha, el responsable y presente. Y damos brevemente nosotros una descripción qué es lo que nos está avalando como perito en el área. Es muy importante que hay varias personas que están realizando periciales, pero el nuevo sistema de justicia penal adversarial nos está solicitando que tanto los psicólogos forenses estemos certificados y colegiados. Ya de hecho hemos ganado por ahí algunas periciales por el simple hecho de que no alcanzan ni a presentar la contraparte en la acreditación, porque no están certificados o tienen estudios en psicología en diversas áreas, pero lo que los podría avalar o respaldar sería un colegio. Entonces, de entrada, los que estamos colegiados, pues ya tenemos un punto de arranque muy importante y podemos inmediatamente hacer que en la acreditación ya no presente su trabajo el perito. Si vemos en la hoja número 2,
vamos a poner el motivo del dictamen. En este caso, fue una profesora que agredió a un menor verbalmente y lo excluye. Entonces, teníamos que saber que esta agresión, cómo poderla señalar. Entonces, resulta que ahora la nueva ley de protección del derecho del niño, niñas y adolescentes, se debe ver el interés superior del niño. Entonces, el motivo del dictamen en este caso fue realizar una investigación consistente en la valoración pericial en materia de psicología jurídica y forense, psicología del que postea, método que su servidor diseñó hace 4 años más o menos y que dio pie, vuelvo a insistir, a un artículo internacional en Scopain, posteriormente en programas de televisión se empezó a difundir y bueno, por primera vez en el país y a nivel internacional se presenta este método que da grandes beneficios. Entonces, para estos efectos de verificar si fulana de tal tiene conductas agresivas, discriminativas, xenofobia y de violencia psicológica contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, el acrónimo que se utiliza es por un diplomado que dio el Poder Judicial de la Federación encaminado a la protección de niños, niñas y adolescentes. Empezamos a aprender todos estos mecanismos, bueno, que afectaron al menor, fulano de tal, causando daño psicológico y moral, y en base a los resultados obtenidos, coadyuvar en la toma de decisiones pro niño respecto a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes según la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 1254, atendiendo al interés superior del niño. Entonces nosotros ahí vamos a dar el motivo del dictamen. Vuelvo a insistir, lo puede hacer un criminólogo, un psicólogo, un criminalista, las distintas ramas que hay dentro de las ciencias forenses. Bueno, posteriormente, habiendo realizado los estudios necesarios y suficientes para la elaboración de la pericial en psicología jurídica y forense, psicología del que postea, SICPOS, analizando las redes sociales de fulana de tal, Facebook Live, voy a decir cuáles son las redes sociales que voy a investigar de esa persona. Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y narrativas del señor, de lo que comenta el padre de este menor que fue agredido, pero también del menor. Quiero aquí enfatizar, nosotros, si sabemos que un niño ha sido violentado, nos hemos enterado o escuchado, estamos obligados a notificar de esta acción. Y lo más importante, algunos que tenemos actividades de profesores, ahorita que nos están escuchando varios compañeros de la Secretaría de Educación, basta con que un niño diga que fue agredido, maltratado, insultado, ese dicho va a ser tomado como cierto. Mucho ojo. Ni siquiera se va a especular si sí o no. Algunos de ustedes seguramente dirán que los niños mienten. No. Hay una forma en que ellos no pueden procesar porque están en el pensamiento concreto. Estos estudios fueron muy importantes en la psique del niño porque descubrieron los psicólogos forenses que efectivamente el niño no mentía, pero dado que no tenía una capacidad de pensamiento hipotético deductivo, no podía señalar día, lugar o época en el que fue agredido el niño. Entonces el niño podía decir que fue agredido y si le preguntaban cuándo, pues cuando estaba en la fiesta de Navidad, porque él a lo mejor piensa que todas las fiestas se hacen nada más en Navidad. Entonces, esto hacía que decían que el niño mentía. No. Entonces, todos estos estudios que se hicieron, los derechos del niño, y sobre todo en esos artículos 254, se vio este interés superior del niño y todo debe ser en pro niño. Entonces, debe ser tomado como verdadero. Así es que este niño
dice que fue agredido por una profesora e inmediatamente hay dichos de testigos que verifican que sí lo excluyó al niño. Entonces empezamos a indagar las redes sociales de esta profesora, que fue Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Entonces me permito describir y detallar lo que arrojaron los diversos instrumentos y técnicas aplicadas en los siguientes términos. Si se dan cuenta aquí, no vamos a aplicar entonces test psicométricos o proyectivos, vamos a basarnos en sus redes sociales. Entonces aquí ponemos el contenido de lo que vamos a explorar, los antecedentes personales, autoconcepto, como se ve la señora y su contexto, datos generales, el nombre de la persona, lo tenemos que indagar, porque en la red social a veces se ponen incompletos, pero al momento que tú lo pones en un buscador, empiezas a encontrar. Pero la carpeta de investigación ya te va a dar estos datos en general, ¿no? El sexo de la persona, grado de instrucción académica, actividad laboral, estado civil, procedencia, religión, autoconcepto y contexto de la litis. Es decir, qué narración se hizo de lo que el niño contó o de lo que llevó que se hiciera esta investigación o se abriera esta carpeta de investigación. La metodología, que es el punto número 2, ¿qué método se utiliza? Y nosotros dentro de ese método, el 2.1.1, estamos poniendo que es SICPOS. Ya señalamos que es psicología del que postea. Posteriormente vamos a hacer una digital story en el que se hace una narración de los tiempos o modos en que la persona puede estar exponiendo en sus redes lo que hace, lo que no o lo que deja de hacer. Posteriormente, en el 2.1.2.1, descripción de las redes sociales usadas. Entonces señalamos cuáles vamos a explorar. Vuelvo a repetir, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. El tercer punto es la interpretación y resultados de las redes sociales usadas. El perfil psicológico que se hace por medio de SICPOS, la personalidad, formación académica, sexualidad, sociabilidad, religión, actividad política, sentido racial, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y la conclusión de la valoración. Como se pueden dar cuenta, esto es lo que todos los que ya hemos hecho periciales, no hay una metodología muy precisa de cómo se presenta la pericial, pero a grosso modo, estos son las partes que contienen las periciales. Bueno, y ponemos obviamente la bibliografía. Entonces, ponemos antecedentes personales, autoconcepto y contexto. Y bueno, pues ahí nuevamente vamos a mencionar los propios. Déjenme checar, porque como estoy viendo el instrumento, sí, ahí me va siguiendo nuestro querido maestro. Bueno. Entonces hay un espacio muy grande en que se están dando cuenta donde está el contexto de litis, porque ahí vamos a hacer todo lo que nos cuenta tanto la persona que demandó, lo que dijo el niño, tratando de ser muy puntuales en cómo lo dice. Entonces, que tener mucho cuidado en cómo redactamos las puntas, perdón, los puntos, comillas, puntos suspensivos, poner, por ejemplo, si aparte es que dijo, en lugar de perdón, dijo pedó, entonces pongo sí, que aparte que estoy haciendo la cita, tal cual dijo esa palabra. Es necesario porque estos son los lapsus que se da. Por ejemplo, en el autoconcepto, dice la profesora, en este caso la llamamos como Alma Cancino, así se define, abro comillas, dice una cosa previa y dice, si fueras mi vecino, sabrías que soy muy primaria, grito, me desespero, pierdo la paciencia. Entonces nosotros tuvimos que haber revisado
todo lo que ella ha subido a YouTube, a Instagram, a Facebook, y todo lo vamos a estar, lo que veamos que es relevante, eh, transcribirlo y pegar el link o la URL donde fue dicho y señalar el minuto y segundo en que se dijo esto, que ella se reconoce que es muy primaria, que grita, que se desespera y que pierde la paciencia. Esto nos empieza a dar indicios que, como la señalaron que agredió, nadie pudiera ser más veraz que ella misma al tener este lapsus y cómo se describe que es su carácter, su personalidad. Entonces ahí en el minuto 1:44, que dura toda la grabación, en el minuto 1:15, 1 minuto 15 segundos y 15 décimas, ahí detenemos el video y ella va a estar diciendo precisamente esa palabra. Ahí ya la describimos, o más bien ella se describió. Por eso es que nosotros vimos ese punto relevante. En la página número 5, que es la metodología, a ver si le estamos viendo todos, el punto 2, metodología, es el método, a ver, déjenme ver aquí, muy bien, metodología. Método, se procedió a la valoración en psicología jurídica y forense de la ciudadana X mediante la metodología del estudio de casos y el método SICPOS, psicología del que postea, tomando como referencia y principales técnicas de investigación los posts o testeos que realiza en sus redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Dichas redes son públicas. Mucho ojo. No estamos haciendo una invasión a su intimidad. Al estar ella haciendo los posts, son públicos. Todo lo que yo tomo para esta pericial es la que ella posteó de forma pública. Si tú ingresas en sus grupos exclusivos y sacas de ahí, entonces sí podría este trabajo no servirnos. Pero al momento que ella está haciendo todos estos posts de forma pública, tiene uno derecho a indagar e investigar. De ahí el libro que su servidor hizo de la perfilación criminal mediante las redes sociales. Entonces, continúo. Dichas redes son públicas, por lo que no se hizo ninguna invasión a su privacidad o usó ningún software para descriptar su contenido. Las observaciones conductuales de la usuaria C se determinaron escuchando por varias horas las redes descritas. Es muy importante que digas tú cuántas horas viste de video, cuántas de lectura, prácticamente cuánto texto o palabras se deben contar. Aquí digo, como es la primer pericial que se hizo al respecto, bueno, se me escaparon esos puntos que serían importantes, pero bueno, esta ya se presentó, vuelvo a decir, es única en el país y en el mundo, que fue acogida. Entonces, una vez recolectados los datos, se someten a un escrutinio tomando como fundamento el método de psicología del que postea, contenido en el libro Perfilación Criminal usando redes sociales, SICPOS. A partir de ahí se procede al análisis y señalamos el libro porque es un documento público de investigación con todo lo que un libro necesita, ¿no? Y que se postea en revistas internacionales. Por lo tanto, ya hay una fuente de consulta que esto da inclusive para crear jurisprudencia. A partir de ahí se procede al análisis correspondiente. Posteriormente se hizo la interpretación y presentación de resultados. También se requiere de la técnica de la observación. Este es un procedimiento sistematizado que el clínico realiza y que permite recolectar datos conductuales, analizarlos e interpretarlos para efecto de formular hipótesis psicológicas. Se centra especial interés en los aspectos conductuales de las personas evaluadas. Dichos patrones de conducta observados se compararán con las teorías y marcos de referencia psicológicos y a partir de ello se emiten juicios clínicos al respecto de la presencia o ausencia
de alteraciones, trastornos o patologías mentales o emocionales. Y bueno, entonces ponemos ahí el 2.11 SICPOS. Para analizar la personalidad de los usuarios de las redes sociales y elaborar su perfil psicológico, hay que considerar los siguientes pasos. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Revisar la red social o redes sociales predilectas del usuario. En este caso fue Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Anotar la URL o el link de las redes sociales usadas. La URL es un acrónimo de Universal Resort, localizador universal de recursos, método de identificación de documentos o lugares en Internet, principalmente en la www. Es una cadena de caracteres que identifica el tipo de documento, la computadora, el directorio y los subdirectorios donde se encuentra el documento y su nombre localizador. Vámonos a la página número 6 y entonces ahí en el punto 3, prestar atención a la distribución de la página de la red o redes usadas. 4, identificar el nombre o alias del perfil con que se identifica el usuario. En este caso, el avatar que utiliza la persona, cómo es la imagen, si está volteada de cabeza hacia un lado, mira hacia arriba, todo esto forma parte del perfil que, bueno, está contenido en el libro y también en el libro de psicología del Facebook que hace nuestro querido director de metodología, el doctor Luis Felipe Elzaeli González. Bueno, punto 5. En el caso de los usuarios de Instagram, revisar a profundidad más la Fistagram o Fins, que es la Reinstagram. Es decir, varios tenemos un Instagram que damos fotos como públicas, pero hay una privada donde la gente prácticamente no solamente le toma fotos a lo que come, sino hasta sus propios excrementos para estarlos compartiendo con grupos muy privados. Entonces, hay que checar si nos podemos fijar en la Instagram o en un momento dado se puede solicitar a un juez el acceso de las redes sociales cuando se hace una necropsia psicológica, como en el caso ahorita de los homicidios que ha visto de féminas. Es importante revisar a la víctima y hacer un perfil psicológico si se trató de un homicidio, fue un accidente o lo que hoy tan cacarachado se está viendo que es sí, pues es el punto 6, observar qué foto de perfil, avatar en Internet y otras tecnologías de la comunicación se denomina avatar a una representación gráfica. Ya estoy casi a la media hora, me voy a saltar un poquito o ser mucho más breve en esto. La 7, examinar el tema o temas de la foto de portada. Por ejemplo, cuando hicimos el perfil de Anastasia Luchenko-Masney, en su foto de portada, atrás había una explosión. Entonces, ¿qué es una explosión? Es un momento de sorpresa, es un momento no controlable. Cuando tú no controlas el fuego, este se desborda. Entonces, esta persona tuvo un desbordamiento de su pasión, ¿sí? La pasión finalmente es esta flama que nosotros tenemos de encendernos. Entonces ella tuvo un momento explosivo que hizo que matara a su madre, la descuartizara, lo mismo a su hermana, que era una niña que se llama Especial, allá en Baja California. Si recuerdan el caso por allá en 2016, 2016, y yo reviso, de ahí fue el motivo de realizar el libro, de ver si se podía, analizando sus redes sociales, que ella ya fue fraguando el crimen o qué fue llevándola a cometer el crimen. Entonces revisé su Facebook de 2011 que lo inicia hasta 2016 y va viendo una evolución en el que nosotros empezamos a detectar paranoia, narcisismo,
que de hecho pues, todos los que estamos en las redes sociales tenemos una alta dosis de narcisismo, por eso que nos tomamos fotos a cada momento, las selfies, entre otras. Entonces, fue como nosotros nos percatamos de la forma de descomposición de la personalidad de Anastasia Lutsenko-Masney en esas fotos de portada y en las fotos que publicaba, por ejemplo, una donde está una mujer desnuda y varios ojos le están mirando. Entonces nos daba indicios ya de paranoia. Hay un post que hace Anastasia Lutsenko-Masney en el que quede impactada de la película de Psicosis. Entonces, ¿por qué tanto se espanta? Dice, qué loco el que aparece en esa película y que asesina a una mujer a puñaladas. Pero ¿por qué se sorprendió tanto de esta imagen? Porque recuerda que dice Freud que de la misma tela que están hechas las perversiones está hecha la moral. Es decir, que lo que te choca, te checa. Nos espantamos a veces tanto de un crimen porque somos capaces de hacerlo y mucho mejor a como lo hizo el victimario. Entonces, es muy importante estar checando las fotos que son posteadas. Ahora, el punto 8, investigar y registrar cuándo se dio de alta el usuario en la red social de su preferencia, año, mes, día, hora y segundos, estación del año, de ser posible, las condiciones climáticas prevalecientes, si existe un acto anecdótico a resaltar, entre otras. ¿Cómo checar inclusive el clima? Pues tú te metes a internet en tal fecha y puedes hacer la pregunta, ¿qué clima imperó en ese momento? Entonces puede ser que era una época de primavera, de invierno, donde la gente se deprime, perdón, pero también fechas muy importantes, por ejemplo, cuando hay muchos suicidios, que es en mayo, que es en diciembre, o fechas significativos cuando una gente cumple un año y a lo mejor partió, entonces hay un incremento de suicidios, o como dice en la época primaveral, pues como la gente viste con ropas un poco más holgadas, más transparentes, pues entonces se da mucho tipo de violaciones o de intentos de violación. El punto número 9, cronología de post a partir del alta de la red elegida, fecha, año, mes, día, hora, segundo, estación del año, nuevamente pasan a ser sumamente relevantes. ¿Con quién inicia el primer post? Número de palabras, ahí tengo una falla, abreviaturas, esnovismos. Por ejemplo, algún día yo presentaba una conferencia y comentaba lo de Anastasia Lutsenko-Masney, entonces yo leía MMS como y el público se reía. Obvio que yo ya no soy de estos chicos millennials y yo no entendía que ese MMS quería decir, ¿qué me dijeron? No mames. Entonces, pues para mí fue sorprendente. Por eso, ya para hacer este tipo de periciales, tenemos que aprender los esnovismos, cómo se manifiestan, qué es lo que utilizan ahora de sustituir ciertas palabras por alguna sola letra, alguna seña. Entonces, las abreviaturas, esnovismo, qué tipo de lenguaje, idioma usa, es fluido, formal, informal, culto, soez, entendible, ininteligible, escribe en forma personal o impersonal, cuida redacción, sintaxis, ortografía o no, entre otras. El punto número 10, estado de ánimo del post, ya sea que lo exprese o ponga en emoji, caritas o gif. Por ejemplo, esta persona que estamos analizando, cuando se describe siempre pone el signo de loco. Entonces fue muy importante que nosotros señaláramos ese emoji o esa carita o llamado también emoticón, cómo ella se identifica con ese emoji. ¿Por qué no poner uno de intelectual y poner uno de una persona no cuerda, loca? Que aunque ese emoji nos dice
Wikipedia, que bueno, es un signo de expresión de que uno es desentendido, como alegre, pero uno hace cosas a veces sin reflexionar. Pero en este caso, todo lo que tú escribas es la expresión del inconsciente. Por eso todo lo de las redes es sumamente valiosa como herramienta de perfilación. Ahora, la 11, anotar los años, meses, semanas, temporadas, días y horas de mayor actividad del usuario. Si se dan cuenta, hay veces que uno escribe mucho, 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 mucho y te das cuenta que esa persona se acaba de separar, no vive con la pareja o está teniendo algún desliz y entonces escribe mucho con ciertas personas o empieza a ligar por medio de la red y hay momentos que no, quizá porque está trabajando, porque puede estar vigilado, entre otras. Entonces, repito, anotar los años, meses, semanas, temporadas, días, horas de mayor actividad del usuario y si es posible checar sus estadísticas, promociones, seguidores, ver quién le sigue, a quién sí le contesta, a quién nada más lo da por visto. En la página número 7, siguiendo con estos 13 puntos básicos para hacer la perfilación, quién le da me gusta, el alcance que tiene, las visitas a la página, vistas previas de la página, publicaciones, eventos, videos, personas, mensajes, pedidos, entre otros. 12. Anotar con quién comparte sus diálogos, fotos, comentarios, les da like, me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enoja, que son básicamente las 5 o 6 expresiones básicas del rostro humano. De este libro también que es Psicología de Miénteme, de Lie to Me, que se hizo de este libro de, ahorita se me escapó el nombre del autor, que bueno, da básicamente 6 expresiones de la cara que reflejan todo lo demás. Bueno, y 13, anotar qué grupos tiene o está, qué páginas tiene o sigue, qué canales tiene o ve en YouTube, va en video, Dailymotion TV, etcétera. Inclusive todas estas que se llaman, bueno, como estos para ver películas, streaming, ¿verdad? Y bueno, ahí como les decía, el digital storytelling, que son las narrativas personales, historias analizadas, entre otras. Me salto para seguir. Vamos a dar nosotros, así como mencionamos cuando utilizamos, por ejemplo, el test HTP o el TBLL o el test bajo la lluvia, describe uno qué es lo que ese test arroja, lo describimos. En este sentido, yo describo básicamente qué es Facebook. Una de las herramientas más grandes y reconocidas en el mundo es la de Mark Zuckerberg, Facebook Insight, que conecta un promedio de 2.167.000 millones de usuarios y aumenta anualmente un 15%. Tiene 1.000 millones de usuarios que utilizan los grupos y más de 800 millones que le dan like o me gusta o algo de esta red social. Entonces así describo a su vez YouTube, por ejemplo. En la actualidad se trata del segundo buscador más utilizado en el mundo. YouTube es iniciado mensualmente por más de 1.900 millones de usuarios. ¿Sí? Entonces, brevemente vas a estar describiendo cada una de las redes sociales que el usuario usaba para lo que tú a trabajar en tus redes sociales, ¿no? Twitter, la red social de Twitter tiene aproximadamente a más de 500 millones de usuarios que ayudan a mantener a empresas, artistas, políticos, deportistas, periódicos, noticias, entre otros, en contacto en la internet en tan solo con 140 caracteres, que recuerden que lo ampliaron ya. Se trata de una plataforma de comunicación muy directa que puede generar una visibilidad y viralidad inconmensurable. E Instagram es la aplicación para smartphone para compartir fotografías y videos con más de 1.200 millones de usuarios en el mundo.
Con esta aplicación se han compartido más de 20 millones de imágenes desde su lanzamiento de la aplicación en 2010. Se suben por día unos 500 millones de imágenes, mientras que los me gustan alcanzan 1.600 millones. Hay más de 500 millones de usuarios activos diarios en Instagram en todo el mundo. Cada mes, la mitad de los usuarios en Instagram usan la pestaña Explorer para descubrir nuevos contenidos y cuenta a seguir con 4.2 millones de me gustas. Se intercambian todos los días en Instagram. Los usuarios de Instagram pasan 53 minutos al día en la plataforma. Damos la descripción de esta red que se está usando. Todo esto lo pueden encontrar en uno de los primeros libros que hicimos. Estamos ya haciendo el otro con algunos ajustes del libro de perfilación criminal mediante las redes sociales, que precisamente es el libro que te permite abordar esta metodología. Y bueno, la interpretación de los resultados, ¿sí? Estamos en la página número 9 y ahí ponemos que en el 3.11 el perfil psicológico de Alma Cancino se trata de un sujeto femenino que responde al nombre de mexicana de nacionalidad, casada, madre de X hijos, 2 mujeres y un niño. Personalidad, bueno, todo lo que fuimos rastreando en las redes sociales es histriónica, narcisista, mitómana, megalómana, la habilidad afectiva, voluble, fanática, religiosa, homofóbica, explosiva. En este contexto se refiere a sí misma como muy primaria, grito, me desespero, pierdo la paciencia, minuto 1:44, 1.15, 15 segundos. Y ponemos la UR. Luego, el emoji loco antecede a la palabra mamá. Es decir, ella pone mamá, pero antes le pone el signo de loco. O sea, es una madre medio loca. Se describe, no piensa, no medita. Es decir, loca mamá o mamá loca, y ponemos el link, esto ya para los jueces, en el que ella va a mostrar toda esta situación, ¿no? Entonces este emoji lo tiene en sus diferentes portadas de sus redes sociales. En todas aparece así descrita ella. En Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, que son las que ella tenía hasta el momento de esta pericial que se presentó hace poco. Ahora, su formación académica. Ella es licenciada con una cédula que no es la que está ahí, está cambiada. Entonces, ella puede decir, como varios de nosotros, que es maestra, doctora y no sé cuántos grados y licenciatura se da, pero nosotros nos vamos a meter a profesiones y vamos a poner el nombre completo de la persona y ver en realidad cuáles son las carreras que sí tiene, dónde tiene cédula profesional, y entonces identificar si lo que dice corresponde a lo que pone. Entonces ahí ella no tiene, dice que es maestra, dice que tiene tales especialidades, bla, 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 y lo que resultó de profesiones es que solamente tiene una licenciatura, ¿no? Entonces ahí ponemos la liga que se consultó el 14 de julio del 2020 y aparece, ella hace un post de que dice que sabe antropología, es terapista y 1000 cosas, y entonces le ponemos la liga que está en el minuto 10:51 segundos de una charla que está dando donde presume su currículum, que finalmente por eso decimos que es mitómana, porque nada que ver con lo que dice a lo que es verdaderamente en cuestiones de profesión. En su sexualidad, ¿cómo es la sexualidad de la persona? Ella misma se denuncia en un video. Obviamente esas ligas también están alteradas. Tú les das clic y no vas a poder ingresar, pero es como lo fuimos pegando. Hay 2, 3 cositas que hace que tú no puedas ingresar a esos videos. Entonces, dice textual, hay días que estoy súper histérica con mis hijos. Digo, no te pongas porque ya sabes que tu mecha está más cortita.
Se refería que a veces cuando no ha tenido los intercambios sexuales, pues ella está así como más sueltita, entonces cualquier cosa puede provocar o que se ponga muy bien o que puede inclusive arremeter a otros. ¿Por qué? Porque no ha recibido ese intercambio sexual. Son sus palabras textuales, literalmente. Ahora, ella tiene una marcada homofobia, es elitista y segregativa y poco reflexiva a expresiones de diversidad sexual, lésbico, gay. Entonces, en el Twitter del 13 de febrero del 20, pone un post donde hace prácticamente un ataque a estos grupos en el que está en desacuerdo a una película en el que se pone a un Jesús gay, ¿no? Entonces, ahí señala su desacuerdo y rechazo a estos grupos, ¿no? Entonces, este, eh, su actividad, se me corrió, sexualidad, en la sociabilidad, participa de grupos radicales y dado su estatus social, sus normas, sus ideas de sociedad, debe ajustarse a su ideal, desaprobando grupos vulnerables. Por ejemplo, precisamente el ataque que ella da al menor es porque ella se cree de una clase social alta, pero no se da cuenta que al niño que agrede pertenece todavía a una clase económicamente muy, muy alta, entonces arremete contra él porque descalifica al padre que por todo el dinero que él posee lo ha obtenido de una forma, digamos, ilegal, ¿no? Bueno, su religión, su juicio de lo bueno y malo es la medida o parámetro que norma sus relaciones interpersonales. Su formación de corte religioso cae en el fanatismo. Ella participa mucho de estos grupos de provida que, como saben ustedes, son muy, muy radicales, ¿no? Bueno, entonces, su activismo en los grupos de provida, pues ahí ponemos todos los posts que hace, ciñéndose estos grupos y desaprobando cualquier otro credo o lucha de las mujeres por ejemplo, el derecho al aborto, entre otras, ¿no? Entonces, tú puedes participar, pero ella es altamente radical en sus posiciones. Bueno, radical es obviamente un pleonasmo que yo diga que se ciñe y no acepta ninguna otra posición. Su actividad política, su frase de Twitter, aprendiendo a vivir con amor, contrasta con los calificativos a políticos. En este caso, a un político que está muy en boga, que dirige este país en México, y el partido del que emanó, en ese sentido Morena, sobre AMLO, lo describe como corrupto e incompetente. A la Cámara Baja como corruptos. Digo, uno puede hacer pláticas y demás, pero a veces todo esto puede ser en tu contra, porque si ella habla de aprendiendo a vivir con amor y siempre que aprender de los demás y que es mucho el cariño a los niños y a todos los grupos, contrasta porque en todos es sumamente radical. Ella obviamente adivinarán de qué partido político es que participa, ¿no? Bueno, sentido racial. ¿Cómo nos dimos cuenta que es racista y xenófoba o xenófoba? Señala y desaprueba personas que no son del lugar donde ella radica. Eso fue algo de lo que ella está en contra de este menor, lo ataca, porque el niño no es del lugar donde ella vive, sin pensar que ella tampoco es de ese lugar donde está radicando. Pero bueno, sobre este sentido racial, hay un repudio al boliviano Evo Morales con el hashtag no queremos a Evo en México. Ponemos ahí la liga de ese Twitter donde está el post. En el caso del niño X agredido por la profesora, hay repulsa porque el padre del menor no es originario de Puebla, por ejemplo.
pero ella tampoco, pero lo señala por eso, ¿no? Y ahí ponemos la fecha de ese tweet que es en noviembre, ¿no? Y bueno, volvemos a poner la foto. Vean aquí la imagen, por ejemplo, y obviamente con protección estamos en la página 11, donde obviamente para este caso sí tuvimos que tapar caras, los nombres al respecto, pero nada más es porque así como ustedes ponen fotos en sus periciales, nosotros ponemos fotos de pantalla de donde estamos señalando que ella hace determinada enunciación. Por favor, la página 12, donde está el emoticón que les digo a ustedes. Ella en fotos de portada de Facebook, YouTube, Instagram, pone ese emoji de loco, ¿sí? Que antecede a la palabra de mamá. Y en este recuadro rojo es donde ella dice que tiene distintas carreras que obviamente no, no son tal. Bueno, vámonos a la página, por favor, a la 14. A ver, no, a la 13, por favor. Ahí está la Liga de Profesiones, donde evidentemente hay este documento que enviamos, no sé, se le desconfiguró porque tiene otro programa nuestro querido coordinador, pero bueno, ahí se pone la liga donde precisamente ella no tiene las carreras que se dice tener más que una licenciatura. Vámonos a la página 14, donde ella dice que no debe uno con los hijos como elegir sus amistades. Sin embargo, en el texto dice, dice, hay que elegir a los amigos de mis hijos, el ambiente sí, y luego que dice que lo respeta, pero finalmente el análisis psicológico es no, dice no, pero sí. O sea, esta palabra no, pero sí, para los que estudiamos la psicología, esto se llama una denegación. En la filosofía se le conoce como oxímoron, se le conoce como una denegación, es decir, lo que niegas, afirmas, o lo que afirmas, niegas. Entonces, ahí es por eso muy importante tener una formación muy sólida, no solamente en psicología, sino en literatura, un poco de antropología, para que podamos nosotros poder hacer este tipo de periciales. Digo, no es que tenga todo esto, pero me veo obligado a saber estas situaciones y más ahora que estamos empleando esta modalidad de una pericial SIG-POS. Entonces, hay otra imagen, Alma Cancino se proyecta en su post reconociendo que es voluble, iracunda y pierde fácil la paciencia. Dice en ese post, perdí la paciencia 20 veces, grité como dije que no lo haría. ¿Te ha pasado? A mí sí y muchas veces. Es decir, quizá esa de las muchas veces que ella reconoce fue quizá cuando agredió al niño, creando en el niño aislamiento, miedo e inclusive temor de que la maestra pueda regañar o le pueda pegar a sus papás. Por eso el niño se aisló y este niño tuvo anorexia educativa y fobia escolar, por lo que les preocupó a los padres y el niño también otra psicóloga lo evaluó que es consistente con nuestra pericial que nosotros hicimos. Por ejemplo, en YouTube, en la página 15, a lo mejor voy muy rápido, porque ya estamos sobre el tiempo. En pegamos la foto de portada en la página 15 y antecede, como decía, la palabra mamá con un emoji que significa lógico, loco. En las portadas Facebook, Twitter e Instagram utiliza este emoji como parte de su identidad. Y vean cómo es el inconsciente. Hay un video en el que ella llama confesiones inesperadas, donde se reconoce ese carácter iracundo de que se desespera
y que puede hasta atacar. Inclusive, ahí ponemos en el tiempo, ese es un video de 4:45 segundos y en el minuto 41 segundos dice, mi marido se ha hecho súper santo por tenerme que aguantar. Y ahí se califica de vieja loca. Dices que soy una vieja loca. Yo no lo dije. Ella solita se pone. En la página 17, ¿sí? Pues nuevamente se empieza a escribir. Y en la página 18, pues ya vamos pegando estos posts que ya les había señalado, ¿sí? Bueno, entonces vayámonos, por ejemplo, a la página 22, por favor. Página 22. Ahí es la postura religiosa que tiene Alicia o Alma Cancino, que es de intolerancia a pesar de reconocerse católica. Quienes no ven con ella la religión los asume como adversarios. Aunque el Papa es líder de la Iglesia Católica, hay desaprobación por reconocerlo como jesuita y al mismo Papa lo ataca en esos Twitter. Y bueno, en la página 24, por favor. En la foto de portada antecede la palabra mamá, como ya les había dicho en bastantes ocasiones. Bueno, por último, en la página 25, en la que son las conclusiones y la valoración, hay otras conclusiones, que de hecho se debería decir una conclusión. ¿Cómo llegas a varias conclusiones? No. Y básicamente uno de los puntos más importantes de la conclusión dice, con base en los resultados obtenidos en la presente peritación de corte psicológico casuístico como soporte metodológico SICPOS, se encontraron los siguientes datos clínicos en materia de psicología pericial, jurídica y forense. 1. Hay daño psicológico y moral en el menor, fulano de tal, provocado por la C, fulana de tal, ya que existen evidencias exploradas en la presente pericial SICPOS, en la que la cuidadora reconoce ser muy primaria, grito, me desespero, pierdo la paciencia y los minutos. La liga, reconoce en su esposo, mi marido se ha hecho súper santo por tenerme que aguantar. Y nuevamente la liga y el minuto. Se califica de vieja loca. Además, Alicia Cancino se proyecta en sus posts reconociendo que es voluble, iracunda y pierde fácil la paciencia. Perdí la paciencia 20 veces, grité, como dije, que no lo haría. Y bueno, entre otras que dimos. Y bueno, pues ya con ello se da respuesta al planteamiento del problema en este proceso investigador, el examinador y bueno, las cédulas que te acreditan como perito psicólogo forense. Entonces, ahora, pues las preguntas, si bien así quieren hacérmelas, por favor. Muchas gracias. Hola, doctor. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, bien, escuchándolo. Bueno, mi duda es la siguiente. Por ejemplo, cuando son casos que tienen que ver con custodia de los hijos, por ejemplo, ¿qué tan factible o qué tan posible es que, por ejemplo, cuando estás haciendo la entrevista, tú al cuestionar, bueno, o al estar entrevistando a la madre y demás, o a un menor de edad, por ejemplo, o adolescente, les preguntes si cuentan con redes sociales, que digan no, que sí, que Facebook, hasta dónde tú puedes también ayudarte en una pericial, por ejemplo, de ir a indagar en sus Facebook, por ejemplo, no sé, en la mamá o en el papá, y también ponerlo dentro de tu pericial
Y digo, justamente porque usted está hablando que esta información es tomada justamente de algo público, no es que te metes a sus grupos en específico o que invades esa cierta privacidad, sino que con base en este tipo de información o en este tipo de redes de Instagram, Facebook y demás, puedes también ayudarte o apoyarte para que puedas tener más elementos que te ayuden en esa cuestión. ¿Hasta dónde se puede hacer eso? Bueno, Gracias. sí, gracias por la pregunta muy interesante, Flor. Y creo que eso lo dije desde el momento en que nosotros justificamos la pericial. Si nos vamos a la página 2, mi querido maestro Edgar, ¿sí? En el artículo 12 y 54, yo les decía a ustedes que sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 12 y 54, y atendiendo al interés superior del niño, todo aquello que al perito le ayude a ver la personalidad del que está siendo víctima y del victimario, siendo público, tú puedes abordarlo. Porque si el derecho te está dando la prioridad que en estos derechos pro niño, con el simple escucha que tú hagas de que un niño fue agredido, no importa que tú lo hayas atestiguado, que alguien te lo comentó, estás obligado a proporcionarle al juez todos los elementos. Entonces, ahorita es un material sumamente importante porque tú simplemente vas a poner los nombres en YouTube o en cualquier buscador, el nombre de los padres del menor. Y entonces tú te metes a ese Facebook porque es público, o a ese Instagram o YouTube, y entonces te empezarás a dar cuenta que publican fotos familiares, no las publican, como el caso de un filicidio que hubo en Morelia en 2016. La madre en la foto de portada tiene, se llama Marta Teresita, la persona que comete feminicidio, de 3 menores de edad, de 3, 6 y 9 años, pone en su foto de portada su foto de matrimonio, pero te empiezas a dar cuenta que en las fotografías nada más pone fotos de sus hijas con él, que tuvo con el señor, pero no aparece una sola fotografía del señor. Y conforme vas analizando los posts, te das cuenta que ella sufrió de abandono de la pareja, y por creer que sus hijas pueden quedar también en el abandono porque ella piensa suicidarse, se mata. Mata a las 3 menores por este abandono. Entonces te das un perfil de cómo vive, si hay disfunción familiar, familias completas, familias disfuncionales, o una familia monoparental, conyugal, compuesta, entre otras. Entonces, ahorita es uno de los materiales más importantes que tenemos, el uso de las redes sociales. Hay que hacerlo, inmediatamente poner el nombre completo y ya algo habrá. Por ejemplo, habrá unas personas que dice que tiene un matrimonio muy feliz y te das cuenta que pones tu nombre y va a aparecer que está en un problema legal de custodia o que está en un proceso de divorcio. O inclusive hay veces que niegan que tienen una relación, como hace poquito el homicidio de Citlali, aquí en Michoacán. Tú te metes a su Facebook, aparecen unas fotos, ella era una mujer guapa, pero en su relación sentimental aparece como que es soltera. ¿Por qué habría de mentirse sobre una relación que tú tienes? Que de hecho varios la ocultamos, ya ha sido motivo inclusive de homicidios por haber negado el tipo de relación, Flor. Bueno, justamente lo pregunto porque durante el tiempo que justamente estaba en la fiscalía y yo intentaba indagar más a fondo, porque había casos, tanto esos como, híjole, voy a tocar un tema muy delicado que es violencia sexual, que muchas de las veces sí es un tema sumamente delicado, pero me tocó también ver casos donde
justamente no había violencia sexual de parte de la persona y hay otro tipo de cuestiones que hacen que justamente crees o creas o digas que cierta persona ejerció violencia sexual contra ti porque estás buscando otro tipo de beneficios o ganancias y demás, que es un tema sumamente delicado, ¿no? No estoy diciendo que todos los que van a denunciar violencia sexual sea una mentira, no, pero sí había otro tipo de cuestiones que a mí no me checaban. Entonces, cuando yo me interesaba, y lo decía a los peritos, y si vemos en su perfil por qué esta persona, y descubres tantas cosas, decía, no, porque eso no puede ser, eso es ilícito, el juez no lo va a aprobar, eso le correspondería a lo mejor a los abogados, que tienen que crear su carpeta de investigación y demás, nosotros somos psicólogas, somos esto, pero sí había ciertas cosas. Y ahorita estoy leyendo justamente un mensaje en el chat de Antonio Sosa que dice, no lo recomendaría, esta prueba sería ilícita durante el juicio. Cualquier juez la desestimaría. Me gustaría que por favor, o se pusieran de acuerdo, o qué es justamente por qué esta persona dice que no, y que sí justamente diera bases para que no hubiera estas contrariedades justamente al momento de hacer este tipo de trabajos. Gracias. Bueno, ya concluye mi tiempo, pero nada más te digo una cosa, estaría desestimada en el momento que fuera algo que tú no hubieses, que no tenga hubieras estado por escrito. Esto ya crea un precedente en la jurisprudencia, pero dado el artículo, vuelvo a decir, artículo 254, que estamos obligados a notificar al juez de cómo este niño puede ser violentado, entonces nosotros como peritos debemos buscar todos los instrumentos para hacerlo. Y dado que ya existe el libro, está publicado, tiene ICBN, entonces hay un sustento metodológico y más cuando se está haciendo un método. Entonces no somos nosotros evidentemente abogados, pero sí como peritos estamos obligados a buscar todas las herramientas necesarias para manifestar que un niño está siendo violentado en sus derechos con esto que llamamos pro niño. Y bueno, a mí no me resta más que agradecer. Vi que había un poco que no se veía la pantalla y casi se hizo un poco así porque no se fuera a ir algún elemento, y les digo que esta carpeta de investigación está en proceso. Yo agradezco mucho, por ahí estoy viendo también a uno de los grandes criminalistas en el estado, al maestro Fermín, muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues de verdad a todos, a nuestro querido, a varios amigos, no quiero cometer el error de no saludarlos a todos, pero a todos con mucho cariño, gracias por apoyar. Y efectivamente, todo lo que se hace en Facebook se basa en el libro de Paul Ekman de microexpresiones faciales. Gracias, Flor, por mencionarnos. Y bueno, dejo los micrófonos, como dicen, a nuestro coordinador, el maestro Edgar Escobar Gutiérrez.